Maravillosos hijos de Dios, mis reverencias, muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí para hablarmos sobre un tema muy importante que es sobre la oración. Y el tema que vamos a estudiar en el día de hoy es: la oración puede ser elevada infinitamente. La oración puede ser elevada infinitamente. El libro que vamos a estudiar es el libro Así se concretiza el bien, del profesor Seicho Taniguchi. Entonces es el siguiente: mucha gente cuando necesita la ayuda de Dios, ora. Pero debemos saber que orar no es solamente en aquel horario en que juntamos las manos, elevamos nuestro pensamiento a Dios, pidiendo para que Dios pueda curar una enfermedad, pueda solucionar mis problemas. La cosa más importante que aprendimos es que orar significa visualizar la imagen verdadera, visualizar solamente el mundo perfecto creado por Dios. Dios es bien absoluto. Dios está en toda la parte. Mismo que no reconozcamos, Dios está presente en todas las partes y principalmente dentro de nosotros. Entonces, orar no significa pedir algo para Dios, porque todo lo que necesitamos de maravilloso, de perfección, de felicidad, de prosperidad, de salud, ya existe dentro de nosotros, pues que nuestra vida es vida perfecta de Dios. Entonces, orar significa visualizar la perfección de lo que ya existe. Es el que el maestro Seicho Taniguchi enseña en este libro. Al ver a Baso era un discípulo budista. Al ver a Baso practicando fervorosamente la meditación zen en el monasterio Denpo-in, Nangaku, que era su jefe, le preguntó: ¿qué haces? Y la respuesta fue: pretendo volverme un Buda. Entonces Nangaku bajó al jardín y tomando una teja comenzó a pulirla. ¿Qué haces?, preguntó Baso a Nangaku. Nangaku le respondió: pulo la teja para transformarla en un espejo. Al que Baso le respondió: es imposible. Por más que la pulas, la teja no se transformará en un espejo. Seguramente que no. En este caso, por más que un bonpo es una palabra budista que significa persona mediocre. Por más que una persona mediocre practique la meditación, jamás alcanzará la iluminación. Solo quien es originalmente un Buda alcanzará la iluminación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se comprende que la persona ya es iluminada, en ese exacto instante se abren los ojos de la mente. Entonces, orar significa solamente visualizar lo que ya existe verdaderamente, visualizar la imagen verdadera, perfecta, ¿sí? Por esto,
Cuando, por ejemplo, un padre desea cambiar su hijo, él es el que enseña aquí. No debe el padre hacer un esfuerzo egoísta que intenta cambiar la mentalidad del hijo, haciéndolo desistir de ser egoísta o de ser rebelde. ¿Sí? Orar significa visualizar que su hijo ya es perfecto y creer que es perfecto, manifestar esta convicción a través de palabra, con elogio, con bendición. Hijo, usted es hijo maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando un padre quiere cambiar su hijo, no es el hijo que tiene que cambiar, es la mente del padre que debe quitar de su mente la conciencia de que su hijo necesita cambiar. Su hijo ya es hijo de Dios, perfecto, es maravilloso. Por esto que cuando Nangako estaba puliendo la teja para transformarla en espejo, y bajo le dije, es imposible que una teja pueda ser transformada en espejo. Y entonces Nangako le respondió, sí, usted está orando para pretender volverse a un Buda. En la verdad, usted ya es un iluminado, usted ya es Buda. Entonces, no debemos orar para buscar cambiar lo que está manifestado fenoménicamente. Debemos orar solamente para visualizar la perfección de la imagen verdadera. Es lo que aprendimos a través de Sechonei. Esto es la verdadera oración. Entonces, en la página 329 de este libro, el maestro escribe: alcanzar la iluminación, alcanzar el suceso en la oración, nada más que es manifestación externa de nuestra naturaleza divina. Entonces, debemos tener la convicción de lo que nos enseñó Jesucristo hace más de 2000 años pasados, cuando Él enseñó: sea hecho conforme tu fe, sea hecho conforme tu fe. ¿Sí? Jesucristo enviaba a sus discípulos para curar los enfermos, y algunos curaban, pero algunos no lograban la cura de los enfermos y volvían y relataban a Jesús que no ha logrado curar. Y Jesucristo siempre les decía: hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿sí? Hombres de poca fe. Sea hecho conforme tu fe. Cuando vamos, por ejemplo, orar a alguien, no vamos a orar para cambiar lo que está manifestado. Vamos a orar solamente visualizando la perfección, ya que ya existe en el interior de todas las personas. Cuando vamos a orar para una persona que está enferma, debemos visualizar la perfección de la salud que ya existe dentro de la persona y solamente visualizar esta perfección. Esto es que Jesús enseñaba cuando decía: sea hecho conforme tu fe. Entonces, es muy importante que cuando vamos a orar, que hagamos como lo que enseña el maestro en este libro, en la página 332. Si trascendiendo el mundo fenoménico,
podemos sumergirnos en la imagen verdadera, visualizando, reverenciando y sintiendo que mi hijo, mi padre, desde el principio ya eran personas maravillosas. Como resultado, se produce la transformación del hijo, del padre, de toda la gente, de toda la situación. En ese instante, de súbito se abre el camino de la verdad. De súbito se abre el camino de la verdad. Ese camino no puede percibirse por la mente que está en ilusión. ¿Qué es la mente que está en ilusión? La mente que cree que existe lo que estoy viendo, como la enfermedad, como la imperfección, como la dificultad, como los problemas, ¿sí? Porque existe solamente el que Dios crió, y todo lo que Dios crió es perfecto y es maravilloso. Entonces, es verdad que todo ya se encuentra en el reino de Dios. El rumbo que ese reino señala es aprobado con mucha nitidez por la naturaleza divina que se aloja en el interior de cada persona. Entonces, cuando vamos a orar, oramos visualizando que ya está solucionado, que ya está manifestado la perfección en la persona para quien estoy orando. En otras palabras, se trata del plano preexistente en la mente de Dios y por eso se realiza con éxito, con absoluta seguridad, armonizando y vivificando a todos. Entonces, no se debe apegar a ninguna de las ideas ilusorias de que existe verdaderamente la enfermedad o los problemas o las situaciones difíciles. Debemos, sí, entregar todo a Dios, pues esa es la actitud que trae el mejor resultado. Entonces, cuando estamos adelante de algún problema, de alguna situación muy difícil, no debemos intentar solucionar con nuestra mente ilusoria que cree que este fenómeno existe verdaderamente, ¿sí? Debemos entregar todo a Dios. ¿Qué es entregar todo a Dios? Mantener la mente serena, tranquila, creyendo que va a se manifestar la perfección de Dios. Y la perfección de Dios se manifiesta cuando alejamos nuestra mente que está pegada al que está manifestado. Entregamos totalmente a Dios, creyendo que Dios ya solucionó la situación que estoy necesitando de la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se manifiesta cuando alejamos nuestro apego, nuestra idea fenoménica, nuestra idea material, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la esencia de la oración termina por volverse un asunto de amor, al mismo tiempo en oración de entrega total a Dios. Y escribe el profesor en la página 332 de este libro. El ejemplo representativo de oración de entrega total a Dios es la oración de Cristo en el Getsemaní. Jesús presintió que lo apresarían y crucificarían, y refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento, dijo que el pastor de ovejas, que sería él, sería asesinado, y que sus discípulos, que serían las ovejas, se dispersarían. Después, en compañía de esos discípulos, Jesús se dirigió al lugar denominado Getsemaní. Mientras oro, ustedes quédense aquí sentados, ordenó Jesús, y llevando a Pedro consigo y a los
dos hijos de Zebedeo, se dirigió más al fondo del jardín. Jesús presintió cada vez más su fin solitario, que estaba cerca de la debilidad de sus discípulos, inclusive la negación de Pedro, y envuelto en angustia y tristeza confesó: en este momento siento una tristeza mortal. Esperen aquí y manténganse despiertos como yo. La frase manténganse despiertos no significa simplesmente no duerman. Significa que deberían abrir bien los ojos de la mente y asegurarse cómo debe efectuarse la oración en un momento de angustia. Yendo un poco adelante, Jesús se puso a rezar postrado en el suelo. Esta posición indica cuánto Jesús estaba dominado por la tristeza. No significa que sea la posición correcta para orar. Padre mío, así oraba Jesús: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. El dolor que sentía Jesús. Pero no debe reinar mi deseo, sino tu voluntad. Esta es la denominada oración de la entrega total. Se expresa primero el propio deseo, pidiendo para que se aleje el cáliz amargo. En la antigua traducción, Padre mío, si es posible, aleja este cáliz de mí. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Está en Mateo capítulo 26, versículo 39. Y conforme el Evangelio de Lucas consta, retira este cáliz de mí. Por eso está claro que este cáliz significaba el duro destino reservado por Dios, que sería la crucifixión. El cuerpo carnal de Jesús trata de rechazar este terrible destino, pero al mismo tiempo él sufre y se entristece con esta reacción. Y ora, diciendo que no se obstina en su deseo carnal y que se haga la voluntad del Padre. Jesús oró entregando la totalidad de las cosas a Dios. Así es la oración de la entrega total a Dios. ¿Sí? Entonces, toda la oración que hacemos debe ser para que se manifieste la voluntad de Dios. Y para que se manifieste la voluntad de Dios, debemos estar puros, limpios de cualquier ilusión, de cualquier preocupación, de cualquier sufrimiento. Es entrega, estar totalmente puro para que se manifieste la perfección de la voluntad de Dios. Y a continuación, el intenso sufrimiento de Jesús, que literalmente oró postrado sobre el suelo, entregándose a Dios de manera absoluta y total, está anotado de la siguiente manera: y en medio de la angustia oraba más intensamente. El sudor le corría como gotas de sangre cayendo al suelo. Está en Lucas capítulo 22, versículo 44. Después de esta dolorosa oración, Jesús aceptó su terrible destino como la voluntad de Dios y caminó tranquilo en dirección a la crucifixión. En ese momento ya no había ningún apego ni ansiedad. Aunque de su boca en agonía hubiese salido la frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto sería como un espasmo del cuerpo del último momento de la vida y de ninguna manera se le puede atribuir a la fragilidad de la fe. Jesús soportó todas las dificultades extremas del mundo fenoménico y venció enrumbando directamente al mundo de las dimensiones trascendentales, es el mundo de la imagen verdadera.
Estos ejemplos vivos de esfuerzo supremo despiertan en nosotros la valentía infinita para afrontar una lucha fervorosa. Nosotros podemos observar bajezas, indignidades a nuestro alrededor, pero también podemos ver el brillo radiante del alma sublime que se oculta en su interior. Cuando observamos las bajezas, nuestra alma se mancha casi tanto como ellas, pues son nuestras indignidades internas que perciben las vilanías y fallas externas. Y como este mundo es regido por la ley según la cual se manifiesta lo que reconocemos, entonces si reconocemos el mal, se manifiesta el mal, ¿sí? Al contrario, cuando observamos la belleza, la nobleza y las maravillosas cualidades de los demás, nuestra nobleza y las maravillosas belleza interior vibran de alegría. Y esto también es oración. Es aquí que una oración correcta se vuelve oración de entrega total y también oración de alegría. Esto que es una oración de elevación infinita. De esta forma se consolida definitivamente la fe inquebrantable que ningún mal podrá herir. En el caso de Jesús, al ser crucificado juntamente con los delincuentes, después de subir la colina del Gólgota, cargando la pesada cruz, en medio de la burla de la muchedumbre, aún en ese jardín de la muerte, Jesús ora diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas capítulo 23, versículo 24. Las personas se disputan las vestimentas de Jesús. Ellas observan la muerte de Jesús, mientras los hombres la ley se burlan diciendo a los otros: salvaste, sálvate a ti mismo si en verdad eres el Cristo, el elegido de Dios. Los soldados también se burlan y acercándose a Jesús le ofrecen vinagre diciendo: si eres realmente el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Al mismo tiempo, clavaron encima de Jesús una placa con la inscripción irónica: este es el rey de los judíos. En medio de esta burla, Jesús expiró. Todo esto parecía un castigo sumamente cruel para quien practicó tantos actos nobles, pero con seguridad el alma de Jesús continuó balbuceando la oración conmovedora: Dios, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Dios, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Esta sí es la oración de quien se da por entero sin esperar nada a cambio. Es así que la oración de entrega total se va transformando de la intención de pedir algo a la oración que ofrece perdón y redención. Y a esta altura, toda burla no pasa de una agradable brisa de otoño que sopla suavemente sobre el rostro. Sigue la ida de Jesús al cielo, la resurrección y su caminada por el paraíso para más allá, mucho más allá del mundo fenoménico. Aquí podemos observar a la más larga y más noble oración, hecha a través de las gotas de sangre, describiendo la vida de Hijo del Hombre. Y así hubo la muerte de Jesús, pero fue la muerte del cuerpo carnal de Jesús después de algunos días.
Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É a Páscoa. A Páscoa, ¿sí? Que celebramos sempre com huevo, não é? Huevo. ¿Qué significa el cambio de huevo de Pascua, huevo de chocolate con las personas? El contenido del huevo está dentro del huevo. La parte externa es solamente la apariencia fenoménica. El verdadero está dentro del huevo. Entonces, el huevo de chocolate significa que debemos siempre romper la casca, la parte externa, la mente fenoménica, para que lo verdadero que está dentro del huevo, dentro de nosotros, que pueda aparecer. Esto aprendimos ese hecho, ¿no? Es como el segundo nacimiento del hombre. El primer nacimiento es nuestro nacimiento en cuerpo carnal en este mundo. Pero hay el segundo nacimiento. Es cuando renacemos. ¿Se acuerda de la historia? Cuando preguntara a Jesús, ¿cómo debo hacer para entrar al reino de Dios? Y Jesús Cristo enseñó, en verdad le digo, para que usted pueda entrar al reino de Dios, usted hay que renacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Que nacer de nuevo es nuestro segundo nacimiento. Es despertar para la concientización que nosotros no somos cuerpo, solamente cuerpo carnal. Que este mundo fenoménico no es el mundo verdadero. Por esto que Jesús le enseñó. Mi reino no es de este mundo. Él enseñó, el reino de Dios está dentro de vosotros, dentro de ustedes. ¿Sí? Entonces, segundo nacimiento nuestro es renacer para la concientización que no somos solamente cuerpo carnal, somos vida espiritual, somos vida perfecta de Dios. Y entonces somos perfectos, que ya somos felices, que ya somos profundamente prósperos, armoniosos, y reconocer esto en toda la gente. Esto que es la oración de entrega total a Dios, ¿sí? Entonces, cuando vamos a orar, debemos orar con la concientización de que todo ya está solucionado, que está todo bien. Está todo bien. Por esto la palabra que debemos siempre usar para alguien que busca ayuda para nosotros, debemos siempre decirle, está todo bien, todo ya está solucionado. Crea, Dios es que está el comando de su vida. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener la concientización de que Dios es que está comandando nuestra vida. Y siempre, entonces, entrenar o tener esfuerzo para leer los libros sagrados repetidamente. Porque la lectura repetida de los libros sagrados es que va a profundizar nuestra convicción de que ya somos perfectos, que toda la gente ya es perfecta, ¿sí? Entonces, la profesora Junko Taniguchi, que es suprema presidente de la Asociación Paloma Blanca de Seichonoye, cuando ella habló sobre su abuela es que conoció Seichonoye a través de un problema de su hijo,
que seria o tio da professora Junco, ele estava com um problema muito sério em seu pulmão, que se chama empiema, que se acumula pus em seu pulmão. E ele saía de sua boca todos os dias cerca de um balde lleno de pus. E sua madre, então, que é a abuela da professora Junco, buscou ajuda através de um livro que uma pessoa le emprestou, o livro La Verdad de la Vida, volume 1. E a pessoa le disse, lea este livro repetidas vezes e seu filho vai se curar. E a mamá, então, começou a ler repetidas vezes, todos os dias, leyendo. E através da leitura repetida deste livro, ella profundizou a convicção de que a enfermidade de seu filho não existe, que seu filho era filho de Deus perfeito, que a vida de seu filho era vida perfeita de Deus. Então, ella começou a orar solamente visualizando a perfeição de seu filho. E mira, depois de algum dia, quando estava praticando a meditação Shinsokan, que é a meditação para contemplar e visualizar solamente a imagem verdadeira de seu filho, repentinamente chegou a ella a conscientização: mi hijo já está curado, mi hijo já é perfeito, já está curado, é perfeito, já está curado. E neste momento manifestou a perfeição em seu filho e ao mesmo tempo seu filho, que lhe acompanhava a escutar as charlas de Seichonoye, quando estava escutando a charla, tuvo este pensamento: eu pensava que era enfermo, pero não sou enfermo. Eu sou filho de Deus perfeito. Eu sou filho de Deus perfeito e tenho que manifestar minha capacidade infinita para poder fazer alguma coisa para alguém. E tuvo a intenção de cortar lenha. En aquel que era antigamente se aquecia com a queima de la lenha, sim? Começou a cortar a lenha com seu corpo muito débil. Pero a partir do momento que ele conscientizou que era a vida perfeita de Deus e começou a dedicar para fazer algo para em benefício do outro, o dia seguinte, o pus que saiu de sua boca era solamente uma quantidade de um vaso. E o outro dia era uma quantidade de algumas gotas. E depois de uma semana, ele estava curado. Então, a professora Junco falou para nós a importância de que a conscientização de nossa imagem verdadeira solamente se consolida quando praticamos a leitura constante, repetidas vezes, de livros sagrados, como este que estou usando neste momento, do livro de la Verdad de la Vida, ¿sí? Y de la Sutra Sagrada, Lluvia de Néctar de la Verdad, ¿sí? Entonces, es nuestro esfuerzo de solamente visualizar que lo que existe verdaderamente es solamente lo que Dios creó. Esta concientización se consolida a través de la lectura constante y con mucho esfuerzo de la oración, de la meditación Shinsokan. Entonces, esto es lo que enseña el maestro. Y al final, en la página 331, el maestro escribe: ¿qué sucede cuando se capta emocionalmente la imagen verdadera? En este momento, el amor y la sabiduría se vuelven verdaderos y legítimos. Se desatan el apego y la obsesión, y los conocimientos ilusorios de hasta entonces se disipan silenciosamente, naciendo el verdadero Hijo de Dios, inmaculado, puro y límpido de cuerpo y alma,
con el corazón lleno de amor legítimo y sabiduría verdadera. A partir de este momento, se logra amar a las personas verdaderamente. En ese estado, ya desaparece el límite entre el yo y el otro. Y por eso no hay más amor egocéntrico ni apego, surgiendo el amor y la sabiduría que vivifican y desarrollan el otro salvándolo. Esto es entonces la oración que se eleva infinitamente. Sinceramente, para que todos que estudiaron juntamente conmigo este libro puedan, a partir de este día, visualizar siempre la imagen verdadera de todo que ocurre en su vida, que de todas las personas que están adelante de usted, porque Dios, que todo lo que Dios creó es perfecto y solamente existe lo que Dios creó, porque Dios es el todo de todo. Con esta concientización, deseo sinceramente que todos ustedes vivan mucho, mucho felices. Que Dios lo bendiga infinitamente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.